¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo que haya la proporción en la que se financian los activos de la empresa. En principio, la ecuación patrimonial se representa con la siguiente fórmula matemática. Activo igual a pasivo más patrimonio. El activo está conformado por los bienes y derechos de la empresa. El pasivo lo componen las deudas de la empresa con terceros, como proveedores. Y el patrimonio son las deudas de la empresa con los socios, aportes sociales. Las anteriores variables son dinámicas teniendo en cuenta que, como resultado de las operaciones económicas de la empresa, estas tres variables pueden cambiar. El pasivo puede cambiar por aplicación directa del activo, y el patrimonio puede cambiar por los resultados del ejercicio económico de la empresa, que viene dado de restar a los ingresos, los costos y los gastos. El activo puede también cambiar por acción del pasivo y del patrimonio. Más adelante se tratará con más detalle las disminuciones y aumentos de cada una de las variables de la ecuación patrimonial. Fundamento de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman, y para que la empresa pueda operar, requiere de una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas y construcciones. Sin esos activos la empresa no puede existir, y esos activos se consiguen de dos formas. Por aportes que hacen los socios, patrimonio. Y por créditos que la empresa hace con bancos y proveedores, pasivo. En consecuencias, el activo siempre estará representado en una combinación de pasivos y patrimonio, o solo patrimonio cuando la empresa no se ha endeudado y todo lo han aportado los socios. En razón a lo anterior, para constituir el activo se requiere patrimonio y pasivos, y de allí la ecuación según la cual es activo igual a pasivo más patrimonio. Ahora veamos un esquema o representación gráfica de la ecuación patrimonial. Como se puede observar, los activos están representados en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha están representados el pasivo y el patrimonio, en la proporción que cada uno representa respecto al activo. Para ilustrar lo anterior, supongamos que se constituye una empresa que requiere una inversión de 100 millones de pesos, y los socios solo tienen 70 millones de pesos. Lo que los obliga a conseguir prestados el restante, lo que serían 30 millones de pesos para completar el monto total. Con estos datos, la ecuación será 100 millones de pesos, es igual a 70 millones de pesos, más 30 millones de pesos. Esta ecuación tiene tres variables, y a partir de dos variables podemos encontrar la que falta. Por ejemplo, si tenemos un activo de 500 y un patrimonio de 300, ¿de cuánto es el pasivo? Para hallarlos, restamos los 300 que son el patrimonio, a los 500 que corresponden al activo, y esto nos arroja un valor de 200, que en este caso serían el pasivo, porque sabemos que el activo siempre será igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. El equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que se tiene, activos, y lo que se debe, pasivo y patrimonio. Ecuación que es dinamizada por los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener. Como se puede observar en la gráfica de la ecuación patrimonial, que permite ver con claridad que la suma de los pasivos con el patrimonio es igual a la suma de los activos, y así será siempre. Podemos jugar con las variables de distintas formas y el equilibrio o la igualdad se debe mantener. Por ejemplo, el activo se aumenta cuando los pasivos o el patrimonio se incrementan. Esto se debe a que, como ya se ha explicado, la única forma de adquirir activos es mediante la financiación que ofrecen los pasivos y el patrimonio. Ejemplo, cuando un socio aporta bienes, estos se convierten en activos de la empresa. O cuando un banco hace un crédito a la empresa, este crédito se convierte en dinero en efectivo, dinero que es un activo. En un caso contrario, el activo se disminuye mediante la disminución de los pasivos o el patrimonio. Un caso puede ser cuando la empresa cancela un crédito que tenía con un banco. Para esto debe destinar de su activo un dinero para pagar esa obligación, por lo que la cuenta de efectivo se verá disminuida. Igual sucede con la disminución del patrimonio, que puede suceder por ejemplo cuando se distribuyen utilidades, las que se deben pagar en cheque, disminuyendo una cuenta de activo como lo es la de bancos. Se puede dar el caso también, que el patrimonio se aumente por medio de una disminución de pasivos, como cuando se decide capitalizar un pasivo, es decir, se paga el pasivo con acciones. Igualmente,
El patrimonio se puede disminuir con el aumento de un pasivo, como sería pagar utilidades con un sobregiro de bancos. Otra de las formas de afectar el patrimonio es vía resultado del ejercicio, y que quizás es la más importante, puesto que ésta representa la utilidad o la pérdida en la empresa. Y de este resultado depende la viabilidad futura de cualquier ente económico. Los resultados del ejercicio están dados por la diferencia entre ingresos, costos y gastos. Si el primero es mayor que los otros, se presenta utilidad. De lo contrario, se configura una pérdida. La utilidad es un crédito a la cuenta del patrimonio, y la pérdida es un débito a la cuenta del patrimonio. Que como se sabe, las cuentas del patrimonio son de carácter crédito. De modo tal que los débitos vienen a disminuir el valor del patrimonio. La disminución del patrimonio por causa de una pérdida significa al tiempo una disminución de los activos. Las variables de la ecuación pueden variar creando infinitas combinaciones, pero siempre se mantendrá la igualdad. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Cuando la suma de los activos no es igual a la suma de pasivos y patrimonio, o mejor, cuando la suma de pasivos y patrimonios es superior a la suma de los activos, el equilibrio se ha roto. Y no significa otra cosa que la empresa está quebrada. La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene, porque se supone que la suma de los activos siempre debe ser igual a la suma de pasivos y patrimonio. Ahora, si la suma de pasivos y patrimonio resultara inferior a la suma de los activos, significa que se nos ha olvidado la aritmética básica, y hemos incurrido en un error de cálculo. Comparte esta información, es probable que alguien la necesite. Invertir en conocimiento produce siempre los mejores intereses. Gestión contable y financiera.